Yo, un hombre de 50 años, estaba de pie en la oscuridad, escondido en el armario de la habitación de mi propio hijo. Me sentía el último de los idiotas, respirando el olor a polvo viejo y sin atreverme a moverme. Pero solo así podía ver con mis propios ojos en qué convertía mi esposa Elena la vida de Carlitos cada noche a las 2 en punto. «¡No me toques, por favor!» Ese grito, ese chillido ahogado y suave de un niño de 8 años, mi propio hijo, cuando su madre se acercaba a él. Eso, créanme, es peor que un cuchillo en la espalda. Aquella tarde había vuelto del turno nocturno en nuestra panadería industrial, la número 3 del barrio. Llegué agotado como un perro, y Carlitos, mi Carlito, dejó caer una cuchara durante la cena. Una cosa normal, al fin y al cabo es un niño, pero Elena, mi esposa, lo miró y él se hundió en la silla. «Yo la recojo», balbuceó, mirándola como un conejo ante una serpiente. Ella extendió la mano hacia él, como diciendo, «Deja, ya lo hago yo». Y entonces él gritó, en voz baja, aterrorizado, «No, no hace falta». «Hola, me llamo Miguel. Tengo 51 años. Y quiero contarles algo que probablemente nunca le he contado a nadie, pero creo que debo hacerlo. Quizás ayude a alguien a no pasar por alto lo que yo pasé por alto. Me importaría saber que no soy el único que ha visto algo así. Por cierto, ¿desde dónde me escuchan? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Escriban, si no es molestia. Me resulta muy interesante saber dónde vive nuestra gente, dónde nos ha dispersado la vida. Y no olviden suscribirse al canal. Soy una persona sencilla. Toda la vida al volante. Los últimos 15 años en nuestra panadería industrial número 3 del barrio de La Paz. Conductor del turno nocturno. Reparto pan caliente por las tiendas mientras la ciudad duerme. El horario siempre me convenía. Terminaba la noche y a las 7 de la mañana ya estaba en casa. Elena preparaba a Carlitos para el colegio. Los acompañaba, me tomaba un café rápido y a dormir. Durante el día estaba en casa, pero dormía. Por la tarde me despertaba sobre las 6, cenábamos todos juntos, repasaba los deberes con mi hijo, jugaba un rato con él y de vuelta al turno. El hogar siempre fue para mí el lugar donde te esperan, donde descansas el alma. Al menos eso creía yo. Mi Elena era muy diferente antes. ¿Cuántos años llevamos juntos? Ya ni sé. Nos conocimos a finales de los 90. Ella trabajaba en la contabilidad de nuestra empresa de transportes. Alegre, rápida, con ojos brillantes. La corteté sin complicaciones. Nos casamos, vivimos. Durante mucho tiempo no tuvimos hijos, unos 15 años quizás. Ya no esperábamos. Y luego, cuando a los dos nos había pasado la cuarentena, Dios nos dio a Carlitos. Un hijo tardío, rogado. Vaya chico nos creció, ruidoso como 100 personas. Estaba por todas partes. Construía soldaditos, organizaba carreras por el pasillo con el gato Bigotes, preguntaba el porqué de todo. Alegre, activo, vivo. Elena lo adoraba. A veces volvía de jugar sucio hasta las orejas. Ella lo fregaba y rezongaba de mención, pero se reía. «Miguel», me decía, «mira qué bien nos salió. Un hombre de verdad está creciendo». Y yo miraba y me enorgullecía. Y luego todo se rompió. ¿Saben cómo pasa? Parece que vives, todo va sobre raíles, día tras día, año tras año, y de repente un chasquido casi imperceptible y el tren de tu vida se descarrila. No lo entendí de inmediato. Simplemente el aire del apartamento cambió, se volvió pesado, como si no se hubiera ventilado, aunque Elena está obsesionada con la limpieza. El primero en romperse fue Carlitos, mi hijo. Era un chico ruidoso, alegre, con el trasero inquieto, siempre con ideas, siempre con moratones, siempre pintado, vivo. Y de repente fue como si lo hubieran cambiado. Dejó de reírse por completo, se volvió callado, acobardado. Empezaba a decir algo, miraba a su madre y se callaba. Empezó a dormir mal. Por las mañanas llegaba yo y ya estaba despierto, sentado en la cama, mirando la pared. Y, Dios mío, da vergüenza decirlo. A los 8 años el niño volvió a mojarse en la cama. Y lo más terrible, empezó a evitar a su madre de manera pánica. «Antes mamá, mamá».
Y ahora, si ella entraba en la habitación, se encogía, literalmente se aplastaba contra el sofá. Y Elena, mi esposa, también había cambiado. Ahora recuerdo y entiendo cuándo empezó. Hacía 6 meses exactamente, justo después de que volviera de Sevilla. Había ido al entierro de su suegra, de su madre. Su madre era una mujer difícil, autoritaria. No me caía muy bien, bueno, da igual. Sé que a Elena la tenía con mano de hierro, muy controlada. Y Elena volvió de ese funeral como si no hubiera traído su propia alma, sino la de su madre. De una mujer tierna y cariñosa, se convirtió en un severo vigilante. Al principio por pequeñeces. ¿Por qué están tirados los lápices? ¿Por qué no recogiste el plato? Y luego más. Apareció esa palabra, disciplina. Lo has mimado demasiado, Miguel. Me siseaba por las noches cuando Carlitos ya se había ido a su cuarto. Con tanta ternura le has puesto en el cogote. Un hombre debe criarse con rigor. Hace falta disciplina. Si no, no saldrá nada de él. Yo lo rechazaba. ¿Qué disciplina ni qué disciplina? El chico tiene 8 años, va a segundo de primaria. ¿Qué soy yo, un sargento en el cuartel? Elena, le decía, déjalo, es un chico normal. Estudia bien, no es un gamberro. Dale una infancia. Ella resoplaba y se daba la vuelta hacia la pared. Y yo sentía a través de la espalda cómo el hielo se formaba entre nosotros, como un escalofrío desagradable. Pero lo más terrible era lo que le pasaba a Carlitos, mi alegre, mi ruidoso hijo. Enmudeció. Dejó de correr por el apartamento, dejó de hacer sus 100.000 porqués. Se sentaba en su cuarto, dibujaba en un cuaderno o simplemente miraba la pared. Y esos ojos. Si hubieran visto esos ojos, como los de un cachorro golpeado y asustado. Y además empezó de nuevo a mojarse en la cama, a los 8 años. Habíamos superado ese problema a los 5, habíamos ido al médico, y ahora casi cada noche Elena sacaba por las mañanas esa ropa mojada de debajo de él, como si fuera la prueba principal de un crimen. «¡Mira esto!», me lo metía en la cara. «Así lo has educado. Una vergüenza. Nos ha apestado todo el apartamento». Yo miraba a Carlitos. Estaba de pie, mordiéndose el labio hasta la sangre, con lágrimas en los ojos, en silencio. Y yo no sabía qué hacer. Me explotaba. Le gritaba a Elena que no le chillara, que esto era una enfermedad, que había que ir al médico. Y ella respondía, «Ah, claro, encima soy la culpable de que esté creciendo tan defectuoso». Pero lo más terrible era que le tenía un miedo pánico. Lo notaba cada vez más. Ella entraba en la habitación y él se estremecía. Ella extendía la mano hacia él, aunque fuera solo para acariciarle la cabeza, y él se encogía. Como en aquella noche con la cuchara. Empezó a evitarla, a intentar no cruzarse con ella. Yo trabajo de noche, y resultó que no había visto mucho. Pensaba que durante el día ella le presionaba, le regañaba por los deberes, por el desorden en el cuarto. Pero resultó que lo más terrible ocurría por la noche. ¿Cómo lo supe? Así, maldita sea. En nuestra fábrica, en la número 3, la línea se paró. Algo le pasó al horno principal. Nos llamó el mecánico Fernández. «Miguel, no vengas hoy, y mañana tampoco. Reparación de al menos 2 días. Cuando arranquemos, te llamo». Y así me quedé en casa. No le dije a Elena lo que había pasado. ¿Para qué? Pensé que dormiría bien, como una persona. Estábamos tumbados, era de noche, un silencio muerto en el apartamento, solo el frigorífico zumbando en la cocina. Y oigo. Crujió la cama. Elena se levantó. Miré el reloj en la mesita. Las agujas marcaban exactamente las 2 de la noche. ¿A dónde?, pienso. Al baño. Oigo pasos suaves, suavísimos, no hacia la cocina, sino por el pasillo, hacia la habitación de Carlitos. La puerta del cuarto de los niños chirrió casi sin ruido, y silencio. Se me heló todo por dentro. ¿Qué hace ahí a las 2 de la noche? Estuve tumbado sin respirar, escuchando ese silencio. Unos 40 minutos al menos, quizás 1 hora entera. El tiempo en la oscuridad, cuando esperas, se estira como goma.
luego otro chirrido suave. Volvió, se tumbó a mi lado, y hasta la mañana, como una piedra, sin un suspiro, sin un roce. Por la mañana le pregunté intentando mantener la calma. «Elena», le digo, «¿por qué vas al cuarto de Carlitos por la noche?» Ella me miró, con rabia, de soslayo. Lo compruebo. Duerme inquieto, se revuelve, siempre echa la manta, y en el apartamento hace fresco. «¿Y tú cómo lo sabes? ¿No duermes? ¿Estás espiando todo?» Me desperté por casualidad, mentí. «Duerme ya», me cortó. «Trabajador, no tienes que preocuparte del hijo. Yo me encargo de la disciplina». Y ese «yo me encargo» me resonó entonces más que nada. Estaba haciendo algo que yo no debía saber. Y Carlitos callaba. Callaba como si le hubieran cosido la boca. Entendí que en mi tranquilo hogar estaba pasando algo terrible. ¿Pero qué? No podía. No quería creer que una madre, la propia madre, pudiera ser capaz de algo así. Aquel día en que me quedé en casa y Elena creía que yo dormía después del turno, aunque no había ningún turno, pasó como entre niebla. ¿Saben ese estado en que estás aquí, en tu propio apartamento, en tu propio barrio de La Paz, en Valverde, y sin embargo estás en algún lugar lejano? Miraba cómo Elena trajinaba por la casa. Estaba haciendo cocido. Recuerdo ese olor, col, tomate, laurel, olor a hogar, a calidez. Pero ese olor me revolvía el estómago, porque todo era mentira. Vi cómo le hizo a Carlitos reescribir los deberes de lengua 3 veces, por una sola tachadura. Él estaba sentado, encorvado sobre el cuaderno, pequeño, delgado, resoplando para que las lágrimas no le cayeran en la página, y ella estaba sobre él como un buitre. «Esfuérzate», siseaba entre dientes. «Debes ser perfecto. Tu padre trabaja noches para que tú, malagradecido, estudies, y tú...» Él se estremecía con su voz. Y yo estaba sentado en la cocina bebiendo té frío y odiándome por callar. ¿Y qué le iba a decir? «Elena, ¿por qué le presionas?» Pues ella me respondería enseguida. «¿Y tú propones que le dé palmaditas por las manchas en el cuaderno? Yo educo ya que tú no tienes tiempo». Y es que tenía razón en algo. Yo no tenía tiempo. Mi trabajo nocturno, mi sueño diurno. Me había dormido el momento en que mi esposa se convirtió en un monstruo. Intenté hablar con Carlitos. Por la tarde, cuando Elena fue al supermercado, me senté con él en su cuarto, al borde de la cama. Él se tensó enseguida, se encogió. «Hijo», le digo, «dime, ¿estás bien? Mamá no te hace daño». Él levantó hacia mí sus enormes ojos asustados y vi en ellos una melancolía tan adulta, tan terrible. Estaba callado. «Carlos, dímelo, soy tu padre. Te protegeré, pase lo que pase». Está haciendo algo cuando yo trabajo. Me miró largo rato, así unos 10 segundos, y vi cómo luchaba, cómo quería decirlo, cómo le temblaba el mentón. Y luego sacudió la cabeza como diciendo no, y se dio la vuelta hacia la pared. Entendí que no hablaría. Tenía miedo. Un miedo tal que estaba dispuesto a aguantar con tal de que no fuera peor. O quizás tenía miedo de que yo no le creyera, de que me pusiera del lado de la madre y a él le cayera el doble. Se me partió el corazón en ese momento. Mi propio hijo no confiaba en mí. Al atardecer llamó Fernández de la panadería. «Miguel», dice, «listo. Han arreglado el horno. Mañana tenemos revisión de control, así que esta noche sal sin falta. Hay que cubrir todas las tiendas. Que a la mañana haya pan fresco puntual. No me falles». «No te fallo, Fernández», respondí, pero en mi cabeza ya golpeteaba. La revisión es buena. Significa que esta noche se esforzará especialmente en que todo sea perfecto, en que el hijo no la decepcione. Y entonces me decidí. Esperé a que Elena trajinara en la cocina con la cena. Me acerqué a ella, intenté que la voz sonara normal, cansada. «Elena», le digo, «Fernández me ha llamado urgente. Algo con el motor en mi furgoneta. Y mañana hay inspección. Hay que ayudarle en el taller, si no el reparto de mañana no sale. Así que me voy ahora mismo. Llegaré tarde, probablemente ya de mañana». La miré fijamente y lo vi.
Por Dios que lo vi. En sus ojos destelló alivio, incluso alegría, ¿entienden? Se alegró de que yo no fuera a estar en casa. Sí, dijo, secándose las manos en el delantal. Bueno, trabajo está bajo. ¿Qué se le va a hacer? Ve, claro, Miguel. La cena está en el fogón, aunque no, si estarás trabajando. Bueno, anda. Incluso se puso de puntillas, me besó en la mejilla con un labio frío y seco, como una extraña. No despiertes a Carlitos, dijo. Parece que está un poco malo. Ya lo he acostado, que duerma. Bien, asentí. Fui al recibidor, pisé los zapatos a posta con fuerza, cogí la chaqueta, hice sonar las llaves, abrí la puerta de entrada, la cerré, pero sin echar el cerrojo. Estuve en el rellano 1 minuto, con el corazón latiéndome en la garganta. ¿Y si ella salía? ¿Y si se daba cuenta? Pero no. En el apartamento todo estaba tranquilo, y yo, de puntillas, como un ladrón, me escabullí de nuevo. No al dormitorio, no a la cocina. Fui a la habitación de Carlitos. Él yacía en la cama, con los ojos cerrados. En su cuarto había un armario viejo, probablemente de los padres de Elena. Lo cogimos de su antiguo piso cuando nos casamos. Profundo, de 3 puertas. Abrí la del centro. Chirró de manera tan horrible que se me derrumbó todo por dentro. Carlitos se agitó en la cama, pero no abrió los ojos. Entré dentro, en la oscuridad, en ese olor a ropa vieja, a naftalina, a polvo. Cerré la puerta detrás de mí, dejando solo una rendijita para respirar y ver al menos la cama. Y empecé a esperar. Dios mío, si existe el infierno, probablemente es así. Estar de pie en la oscuridad, respirar ese polvo, sentirte el último de los idiotas y un traidor, y esperar. Estaba de pie y pensaba, ¿qué hago? Tengo 51 años. Me escondo en un armario, en la habitación de mi propio hijo, para espiar a mi propia esposa. Hasta aquí has llegado, Miguel. Y si no pasa nada, si de verdad ella solo va a arreglarle la manta, ¿qué hago entonces? ¿Saldré como un tonto a las 2 de la noche del armario? ¿Qué le digo? El tiempo se arrastraba. Oía cómo Elena fue al baño, cómo hizo clic el interruptor en el pasillo, cómo crujió la cama en nuestro dormitorio. El apartamento se silenció. Las 10 de la noche, las 11, las 12. Estaba de pie, sin atreverme a moverme. Las piernas se entumecieron, la espalda se quedó de piedra. Me sentía un espía y me daba tanta vergüenza, vergüenza ante mi hijo que yacía a 3 metros de mí fingiendo dormir porque tenía miedo, y yo, su padre, en vez de simplemente entrar y protegerlo, me escondía. La noche. El silencio se volvió tan espeso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Oía latir mi propia sangre en los oídos. Y entonces, exactamente a las 2 de la noche, no miré el reloj, lo noté en las entrañas. En el apartamento algo cambió. Primero un leve crujido en el dormitorio, luego pasos apenas audibles por el pasillo. Los pasos se detuvieron ante la puerta del cuarto de los niños. La puerta se abrió despacio, casi sin ruido. En el umbral estaba Elena con un largo camisón, su silueta a contraluz del pasillo. Entró y cerró suavemente la puerta detrás de ella. En la habitación se hizo casi oscuro. Solo el farol de la calle arrojaba un apagado cuadrado de luz en la pared. Carlitos, que evidentemente solo fingía dormir, se tensó en la cama, de modo que lo vi incluso a través de la oscuridad. Elena no emitió ningún sonido. Estuvo de pie 1 minuto escuchando, y luego se acercó a la cama. Miraba por la rendija y se me cortó la respiración. No fue a arreglar la manta, simplemente, en silencio, con un movimiento brusco y rabioso, la arrancó de Carlitos. El niño se estremeció, pero callaba. «Has vuelto a tirar tus lápices», siseó Elena. La voz era suave, pero venenosa como una serpiente. «No respetas mi trabajo, no valoras lo que hago por ti. Voy a enseñarte orden». Y en ese momento, a la luz tenue del farol, vi cómo sacaba del bolsillo de su bata una pequeña bolsita de tela. Desató los cordones. No podía entender qué había dentro.
y luego ella esparció el contenido de esa bolsita en el suelo junto a la cama. Miraba por la rendija y se me secó la boca. A la luz apagada del farol de la calle distinguí al fin qué era aquella pequeña dispersión. Era arroz. Dios mío. Arroz seco, duro, con bordes afilados. Elena lo había esparcido en una capa no gruesa pero densa, creando una especie de alfombra junto a la cama de Carlitos. Y luego le agarró, no por el hombro, sino brutalmente por el brazo, justo por encima del codo, y tiró de él. «Levántate», susurró. Carlitos, adormilado, asustado, en ropa interior, se deslizó fuera de la cama. Ya lo entendía todo. No lloraba, solo temblaba con todo el cuerpo. «¡De rodillas aquí!», señaló con el dedo al arroz esparcido. El niño sollozó en voz baja. Una vez, brevemente, como si se hubiera atragantado. La miró. Oh, esa mirada. No la olvidaré hasta la muerte. En ella no había odio, solo había un terror animal, paralizante. Lentamente, como si se metiera en agua helada, se arrodilló sobre esos granos duros y afilados. Vi cómo su pequeño cuerpo fue sacudido por un escalofrío. Apretó los dientes con tanta fuerza que se le marcaron los músculos de la mandíbula. Yo, de pie en el armario, en esa polvorienta oscuridad, parecía sentir yo mismo cómo cientos de pequeñas piedras afiladas se clavaban en la piel. «Y estarás así hasta el amanecer», siseaba Elena, inclinándose sobre él. Parecía una bruja de un cuento de miedo. El rostro torcido, los ojos malos ardiendo en la penumbra. Para que pienses en cómo mentirle a tu madre, en cómo tirar tus lápices, en cómo no respetarme. Carlitos callaba. Solo se balanceaba de un lado a otro, intentando al menos reducir un poco el dolor. «¿Y si dices una sola palabra a tu padre?», se inclinó aún más, casi hasta su oído. «Si te quejas a él, lo haré peor. ¿Me has entendido? Ya sabes lo que pasará si es peor. Callarás». Y entonces en mí estalló algo. Saben, soy una persona tranquila, toda la vida al volante. He visto de todo, accidentes, borrachos, maleducados en la carretera. Siempre me he controlado. Pero en ese segundo se me oscureció la vista. Dejé de razonar. En mí despertó algo primario, animal. El padre, el macho que protege a su cría. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en las palmas. Estaba dispuesto a reventar esa endeble puerta de contrachapado, salir de un salto, apartar de un empujón a esa que en su día había sido mi Elena de mi hijo, agarrarla por el pelo. No sé qué habría hecho. Probablemente la habría destruido. Word de honor, en ese momento estaba dispuesto a hacerlo. Ya me había inclinado hacia adelante, ya había tomado aire para gritar, y entonces fue como si me echaran agua helada encima. «Para, Miguel, ahora saldrás de ahí. Tú, un hombre corpulento, supuestamente vuelto de un taller, de la oscuridad, de un armario. ¿Y luego qué? Empezará un escándalo salvaje. Elena gritará que estoy borracho, que me he vuelto loco, que me lo imagino, que ella solo estaba arreglando la manta, y él se cayó, que ella había decidido barrer, y yo me abalancé sobre ella. Empezará a chillar, vendrán los vecinos, y Carlitos, aterrorizado de muerte por ambos, ¿qué dirá? Callará. O lo que es peor, bajo su mirada dirá no. ¿Y qué? Será solo un escándalo familiar, un escándalo sucio y monstruoso. Ella me presentará como un tirano, me presentará como un borracho al que le parecen cosas. Y mañana, cuando vaya a mi turno real, ¿qué le hará a él? Le vengará, le recordará esa traición, lo devorará. Lo entendí con una claridad tan terrible, tan fría, que me paralizó. Para salvar a mi hijo no necesitaba un escándalo. Necesitaba, Dios perdóname, pruebas, irrefutables, de las que ya no pudiera escaparse, de las que nadie dijera que eran métodos educativos, de las que se viera y oyera que era una tortura. Y en ese instante, mirando por la rendija a mi hijo de 8 años que estaba de rodillas sobre el arroz, temblando de dolor y tapándose la boca para no gemir, me sentí el mayor traidor del mundo. Yo, su padre,
Estaba a 3 metros en el calor de la seguridad, y él sufría, y yo lo permitía. «Perdóname, hijo», dije mentalmente, y yo mismo me resbalaron las lágrimas por las mejillas, por primera vez en quizás 20 años. «Perdóname, querido. Aguanta un poco más. Estoy obligado. Estoy obligado a dejar que esto continúe un poco más, pero te sacaré, te lo juro. Te sacaré de este infierno». Ella estuvo sobre él unos 10 minutos más. Decía algo, siseaba sobre el desagradecido, sobre cómo le dedicaba su vida, y él callaba. Luego se irguió, lo miró como un carcelero. «Estarás así hasta las 5 de la mañana. Como oiga el menor llanto, será peor. ¿Entendido?». Él apenas asintió. Ella fue hacia la puerta y ya, con la mano en el pomo, se giró. «Y no se te ocurra quejarte a tu padre. De todas formas, él no te quiere. Por eso trabaja de noche, porque no quiere verte así como eres. ¿Lo has entendido? Le da igual lo que te pase». Ese disparo fue el último. Fue más terrible que el arroz. Yo en el armario me tapé la boca con la mano para no aullar. Ella se fue, cerró la puerta suavemente. En la habitación volvió a reinar el silencio. Pero no era silencio. Era un sonido que probablemente ni en el infierno oirías. El sollozo suave, ahogado, desesperado de mi hijo. Lloraba en silencio, sacudiéndose con todo el cuerpo, arrodillado en ese maldito arroz, en la oscuridad total, completamente solo. Y yo estaba en el armario. Estaba a 1 metro de él, y no podía salir. No podía levantarlo. No podía decirle: «Hijo, estoy aquí, lo veo todo». Porque si hubiera salido, lo habría perdido todo. Lo habría perdido a él. Tenía que callar. Ese era mi infierno personal. Oír cómo tu hijo llora de dolor y no tener derecho a protegerle. ¿Cuánto tiempo estuve así? No lo sé. El tiempo se detuvo. Quizás 1 hora, quizás 1 hora y media. Oía cada uno de sus sollozos, cada gemido que intentaba tragarse. Oía cómo, al parecer, intentaba cambiar el peso de una rodilla a la otra. Luego los sollozos se espaciaron, se convirtieron en un suave y lastimero quejido, y luego parece que simplemente se desconectó. Su cuerpo se aflojó. Oí un golpe sordo. Al parecer se derrumbó de lado, directamente al suelo, pero sin levantarse del arroz. Se había dormido allí mismo, en el suelo, del dolor y el agotamiento. Esperé. Esperé a que en el apartamento todo se silenciara definitivamente. Oí cómo en el dormitorio crujió de nuevo la cama. Elena se acostó. Esperé otros 40 minutos al menos, para que durmiera profundamente. Solo entonces, cuando en el apartamento reinaba el silencio muerto, y Carlitos dormía ese sueño terrible en el suelo, empecé a salir despacio, más despacio que un ladrón. Entreabrí la puerta del armario 1 milímetro, y se oyó un leve crujido. Me quedé petrificado, escuchando. Pero no. Carlitos no se movió. Elena en el dormitorio tampoco. Me deslicé fuera del armario como una sombra, y de nuevo como el último de los cobardes, llegué a la puerta de su habitación, la entreabrí, me escabullí al pasillo. Mi corazón latía tan fuerte que parecía oírse en todo el portal. Carlitos no me vio. Se quedó allí, en la oscuridad, durmiendo en el suelo. Me escabullí al recibidor, me puse en silencio la chaqueta de trabajo, cogí las llaves, giré el cerrojo. Ese clic resonó para mí como un disparo. Pero no, en el apartamento todo estaba tranquilo. Salí al rellano, cerré la puerta, y solo allí, en ese rellano maloliente junto al bajante de basuras, me deslicé por la pared y me senté en cuclillas. Bajé al patio y me senté en mi viejo Seat. Las manos me temblaban tanto que no podía meter la llave en el contacto. Ni pensaba ir a ninguna parte. Estaba sentado en el coche frío, mirando las ventanas oscuras de mi apartamento en el 3er piso. Allí, en el 3er piso, mi hijo de 8 años dormía en el suelo sobre el arroz esparcido, solo, y yo estaba aquí sentado y lloraba de rabia, de impotencia y de vergüenza. Lo había visto todo, lo había oído todo, pero no tenía nada, ni una sola prueba. Solo mis palabras contra las suyas y un niño aterrorizado de muerte que guardaría silencio.
Entendí que esa noche no era suficiente. Para salvar a mi hijo tendría que permitir que esto volviera a ocurrir, mandarle de nuevo esa tortura. Y esa decisión fue probablemente la más terrible de mi vida. Estuve sentado en ese frío SEAT hasta las 5 de la mañana, hasta que empezó a amanecer, hasta que vi cómo en las ventanas de nuestra casa y de las casas vecinas empezaban a encenderse las primeras luces. La gente se despertaba, se preparaba para el trabajo, empezaba un nuevo día, y mi mundo se había derrumbado. No podía moverme, todo el cuerpo entumecido, rígido. En la cabeza había niebla, pero a través de ella, como un clavo candente, golpeteaba un solo pensamiento. Pruebas. Necesito pruebas. Me obligué a arrancar el coche. El motor tosió y despertó. Salí del patio y di una vuelta por el barrio, simplemente para matar el tiempo, para volver a la hora convenida, como si de verdad hubiera estado en el taller. Me compré un café caliente en el puesto abierto toda la noche junto a la parada de autobús. El café era horrible, ácido, pero caliente. Lo bebía y miraba mis manos. Seguían temblando levemente. «Espabila, Miguel», me dije a mí mismo. «Espabila, cobarde. Ahora entrarás a casa, sonreirás, harás teatro por él». A las 6:30 entré al portal, subí al tercer piso. El corazón me latía en la garganta. Metí la llave en el cerrojo. La puerta se abrió. En el apartamento estaba tranquilo, olía a tostadas. Elena estaba en la cocina. Estaba de espaldas a los fogones, cortando algo en la tabla. Se giró al oírme. «¿Eres tú?», dijo. «Bueno, ¿lo arreglaron?». Su voz era normal, absolutamente tranquila, llana, rutinaria, la voz de una mujer que prepara el desayuno. Ni rastro de nada, ni de rabia, ni de remordimiento. «Sí», mentí, quitándome la chaqueta. «Lo arreglaron, estuvimos toda la noche. Ese carburador ya estará cansado, supongo». Ella ni siquiera levantó los ojos hacia mí. «Ve a lavarte, ahora desayunamos». Fui al baño, me lavé con agua fría, me miré en el espejo. Allí había un hombre demacrado y ajeno, con los ojos rojos. «Aguanta», me susurré a mi reflejo. Luego fui al cuarto de Carlitos. El corazón se me encogió de dolor. No dormía. Estaba sentado en la cama, ya vestido con una camiseta y pantalones de andar por casa. Simplemente miraba la pared. La habitación estaba perfecta, limpia, ningún arroz en el suelo, por supuesto. Ella lo había recogido todo, barrido, quizás incluso fregado. Como si nada hubiera pasado, como si yo me lo hubiera imaginado todo en mi armario. «Hola, hijo», dije tan animado como pude. Él se estremeció, volvió la cabeza hacia mí y vi sus ojos. En ellos no había reproche, no, se equivocan si lo pensaban. Había algo peor. Había resignación, resignación muerta, quemada. Me miró como se mira una parte de ese mundo, como a una silla, como a ese armario que nunca se había abierto. No esperaba de mí protección. Ya había entendido que no la habría, y se dio la vuelta. Eso era más terrible que si hubiera llorado o gritado: «¡Papá! ¿Dónde estabas?». Simplemente se dio la vuelta. «Oye, hijo», dije, sentándome en su cama, «¿cómo estás?». Se encogió de hombros. «Mamá llama a desayunar. Vámonos». Asintió en silencio, se levantó y fue a la cocina. Cojeaba ligeramente, casi imperceptiblemente, pero yo lo veía. Fui detrás, me senté a la mesa. Elena puso delante de mí un plato con tostadas y huevos revueltos. «¿Qué te pasa hoy, Carlitos?», dijo de repente con su voz llana. «Estás muy apagado. Otra vez sin dormir bien». Carlitos se estremeció, bajó la cabeza aún más y clavó la vista en su plato de gachas. «Probablemente no ha dormido bien», gruñí, metiéndome esa maldita tostada. Se me hizo un nudo en la garganta. «Le falta disciplina», cortó Elena. «Te lo he dicho, Miguel, lo has malcriado, por eso está así». «Nada, yo lo arreglaré». Lo dijo con tanta naturalidad como si dijera que había que comprar patatas.
Yo lo arreglaré. Y yo tenía ante los ojos de nuevo esa imagen. El arroz, la oscuridad y su espalda temblorosa. Todo ese día fue un infierno de verdad sobre la tierra. Tenía que fingir estar cansado. Me tumbé a dormir después del turno. Pero qué sueño. Estaba tumbado en nuestro dormitorio, escuchando cómo Elena trajinaba con la vajilla en la cocina, cómo daba órdenes a Carlitos. Saca la basura, siéntate a hacer los deberes, no arrastres los pies. Y él callaba. Lo hacía todo en silencio, como un pequeño robot. Estuve tumbado así hasta el mediodía. Contaba los minutos. Necesitaba que ella se fuera. Por fin, hacia las 3, la oí decir: «Voy al supermercado a por leche». La puerta dio un portazo. No corrí. Con calma conté hasta 10. ¿Y si había olvidado algo? Silencio. Fui al cuarto de Carlitos. Él estaba sentado dibujando. «Hijo, he olvidado el teléfono. ¿No has visto mi cargador? ¿El blanquito?» Mentí. Él señaló en silencio hacia el enchufe. Me acerqué a la estantería. El corazón me latía en los oídos. Mis dedos, gruesos, de conductor, no podían agarrar esa maldita cosa. La arranqué del enchufe, saqué la pequeña tarjeta de memoria, la metí en el bolsillo. Inserté en el cargador una nueva, vacía, que había comprado en ese mismo mercadillo. La enchufé de nuevo. «Ah, aquí está. Gracias, hijo». Salí del apartamento. Me metí en el coche. Tenía conmigo un viejo portátil que llevaba para el diagnóstico por si algo le pasaba a la electrónica del vehículo. Inserté la tarjeta en el adaptador. Las manos me temblaban. Abrí el archivo. Las primeras horas, la habitación vacía. Luego Carlitos se acuesta, se revuelve, luego la puerta se abre. Ella entra. Elena. La cámara era en blanco y negro en la oscuridad, pero todo se veía. El sonido era excelente. Oí cada susurro. No esparció nada. Se acercó a él y simplemente le arrancó la manta. «¿Has vuelto a traer un suficiente en comprensión lectora?», siseó. «Mamá, yo...», empezó él. «Calla. Nos avergüenzas. Avergüenzas a tu padre. Sabes que él se disgusta por tu culpa. Levántate». Le hizo ponerse de pie junto a la pared. Simplemente de pie. «Quédate ahí y piensa en lo inútil que eres. Quédate ahí y piensa en cómo nos defraudas». Estuvo sobre él 1 hora, en voz baja, con metodicidad, para que nadie en el apartamento lo oyera, le machacaba en la cabeza que era, y luego se fue. Me quedé sentado en el coche como atontado. Era repugnante. ¿Pero era un delito? Bueno, dirá ella. Le regañé por el suspenso, le eduqué. ¿Quién me va a creer que es una tortura? Entendí que una sola noche no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba que ella lo mostrara todo. Y me sometí a ello. Estuve en el coche 2 noches más, 2 noches seguidas. Decía que en la fábrica todo era un caos. Elena parecía estar solo contenta. Se volvió más tranquila cuando yo no estaba en casa. Cada día esperaba a que se fuera. Cada día corría a casa, cambiaba las tarjetas de memoria. Y cada vez que veía a Carlitos, estaba más callado, más transparente. Había dejado de mirarme del todo. Vivía dentro de sí mismo. Y yo, maldito, estaba sentado en mi Seat y veía esas grabaciones. Lo que vi y oí la segunda y tercera noche, eso era el verdadero infierno. Peor que el arroz. Grabación de la segunda noche. A las 2 ella entra. Está tranquila como una serpiente. «Hoy te has reído», dice, «demasiado fuerte cuando vino tu padre». Carlitos calla. «No tienes motivo para alegrarte. Lo haces todo mal. ¿Crees que tu padre te quiere?» Se ríe. Oí esa risa. Le avergüenzas. Por eso trabaja de noche, porque no quiere verte. No te necesita. Si no fueras tan malo, él tendría un trabajo normal. Viviríamos como personas. Carlitos empezó a llorar en silencio. «Calla», sisea ella. «No te atrevas a llorar. ¿Me has entendido? Si no me obedeces, si sigues siendo así, nos abandonará. Se irá de aquí. Por tu culpa te quedarás solo, y te mandaré a un centro de acogida.
¿Me has entendido? Él asentía convulsivamente, tapándose la boca con la mano. No le necesitas nadie, repitió ella, como clavando un clavo. Solo yo me sacrifico por ti. Debes hacer todo lo que te diga, a la perfección, y callar. Grabación de la tercera noche. De nuevo trajo la bolsita, de nuevo espació el arroz. «Hoy has barrido mal el pasillo», dijo. «No valoras mi trabajo». Y de nuevo de rodillas. Se levantó. Ya no lloraba, simplemente se levantó. Y ella de nuevo empezó. «Debes callar. Tu voz irrita a tu padre. Cuando hablas, se enfada. ¿Entendido? Tienes que ser callado, para que no te note. Quizás entonces no nos abandone. Quieto, quieto, cállate». Cerré el portátil. Me sacudía, no de frío. Me temblaba de tal modo que me castañeaban los dientes. Lo entendí todo. Esto no era disciplina, no era educación, como podría gritar en el juicio. Esto era una destrucción sistemática y calculada. No solo le hacía daño en las rodillas, le estaba destrozando la psique, le estaba quemando el alma. Lo estaba convirtiendo en un esclavo sumiso y aterrorizado. Y lo estaba poniendo en contra mía. Hacía que él me temiera, que creyera que yo era su principal enemigo, que creyera que no le quería, para que, si yo sospechaba algo, nunca, jamás me contara nada. Callaría para no enfadarme, para que yo no me fuera. Lo había separado de mí. Construía un muro entre mi hijo y yo. Fue entonces cuando todo encajó en mi cabeza. Todo el mosaico se armó. Su irritación, su disciplina, su alegría cuando yo me iba por la noche. Necesitaba tiempo. Necesitaba espacio para moldearle a su gusto. Y yo le estorbaba. Mi ternura le estorbaba. Estaba sentado en el coche y en mis manos tenía 3 tarjetas de memoria. 3 noches de infierno grabadas, con fecha, con sonido. Me hice solo una pregunta. Díganme, con la mano en el corazón. ¿Debería haber corrido en ese mismo segundo a casa, tirar la puerta abajo y armarle una escena? ¿O tenía razón al estar sentado y reunir fríamente, como un espía, esas pruebas? Las pruebas eran suficientes. Ya no podía esperar más, ni una noche, ni una hora. Basta, la función ha terminado. No fui a casa. Me aparqué en el patio de al lado y estuve sentado en el coche hasta que la gris y húmeda oscuridad empezó a convertirse en mañana. En el bolsillo llevaba esas 3 pequeñas tarjetas de memoria, 3 noches de horror que pesaban, probablemente, 1 tonelada. La decisión estaba tomada, y eso hizo que en la cabeza se volviera todo frío, vacío y muy claro. Entendí que ahora debía actuar como un cirujano, rápido, preciso y sin emociones. Las emociones vendrían después. Ahora solo el trabajo. De nuevo, como por horario, a las 6:30 me acerqué a casa. De nuevo simulé ser un marido cansado del turno. Entré al apartamento. ¿Otra noche entera?, preguntó Elena sin volver la cabeza de los fogones. Ajá, gruñí. En la cocina estaba sentado Carlitos. Estaba pálido, con ojeras oscuras. Removía las gachas con la cuchara. Lo miré y se me partió el corazón. «Aguanta, querido», le dije mentalmente. 1 hora más, solo 1 hora más. Me senté a la mesa. Elena puso delante de mí los huevos revueltos. La miraba, a esa mujer con la que había vivido casi 20 años. Era completamente extraña, como si la viera por primera vez. Cara tranquila, movimientos habituales, y yo sabía que era un monstruo. Me obligué a comer. Me ahogaba con esos huevos, los regaba con té, asentía a sus preguntas domésticas, hablaba de Fernández, de la avería. Hacía mi último papel en esa terrible función. «Me voy a echar un rato», dije, levantándome de la mesa. «Estoy destrozado». «Anda, descansa», dijo ella. Me pareció o de nuevo se alegró. Me fui al dormitorio, pero no me desnudé. Me tumbé con los vaqueros y el jersey, me cubrí por encima con la manta y escuché. Escuché cada sonido en el apartamento. Fue probablemente la hora más larga de mi vida. Oía cómo fregaba la vajilla,
Cómo le riñó a Carlitos porque se vestía despacio para el colegio, cómo pasaba el aspirador en el pasillo. Y luego lo que esperaba. «Bueno, me voy al mercado», gritó, como entendía Carlitos, «que cuando llegue tengas los deberes hechos. ¿Entendido?» La puerta dio un portazo. Pasé por el pasillo. Carlitos estaba en su cuarto, en la mesa, pero veía que no hacía los deberes, solo hacía rayas con el lápiz en el papel. «Hijo», le llamé en voz baja. Se estremeció, se volvió. En los ojos el susto habitual. «Vístete», dije, «rápido». «¿A dónde?», susurró. «Mamá dijo que... nos vamos». Intentaba hablar lo más tranquilamente posible, pero yo mismo, creo, tenía la voz temblorosa. «Solo vístete, vístete de abrigo». Me miraba sin entender nada. El miedo luchaba con la perplejidad. Estaba tan asustado que tenía miedo de dar un paso. «Papá se va a enfadar», balbuceó. «No se va a enfadar». Me acerqué y cogí su chaqueta de la percha. «¿Confías en mí?». Vaciló. Y ese momento, que vaciló al responder a «¿confías en mí?», fue lo más terrible de todo lo que ella había hecho. Casi había ganado. No esperé más. Yo mismo le puse la chaqueta, le senté en el taburete, empecé a calzarle los zapatos. «Papá, no hace falta», lloriquea. «Hace falta, Carlos, hace falta». Mientras él, aturdido, estaba de pie en el recibidor, corrí al dormitorio, abrí la cómoda, saqué la carpeta con documentos, mi pasaporte, el certificado de nacimiento de Carlitos, los documentos del piso. Los cogí. Luego fui al cuarto de Carlitos. El cargador blanco. Lo arranqué del enchufe con tanta fuerza que parece que se cayó un trozo del lucido. Lo metí en el bolsillo de la chaqueta. «Vamos», le cogí de la mano. La mano estaba helada. Caminaba detrás de mí como atado. Salimos al rellano. Cerré la puerta con llave. Cada vuelta de la llave me resonaba en el corazón. Todo. No hay vuelta atrás. Bajamos las escaleras. Solo rezaba por una cosa, por no encontrarla, porque no viniera ahora de vuelta cargada de bolsas. Salimos del portal. El aire fresco de la mañana golpeó en la cara. Casi corriendo llevaba a mi hijo hacia el coche. «Papá, ¿a dónde vamos?» «Llegaremos tarde al colegio», murmuraba. «No vamos al colegio, hijo». Le senté en el asiento delantero, le abroché el cinturón. El SEAT arrancó a la primera, gracias a Dios. Durante todo el camino callamos. Conducía el coche fuera de la ciudad y veía cómo Carlitos me miraba de soslayo, asustado. Estaba encogido, arrugado en el asiento. Esperaba que yo también empezara a gritar, que ahora le castigara por haberme obligado a hacer esto. Veía lo que estaba pasando en su cabeza. Esas 3 noches no habían pasado en vano. Ella le había metido en la cabeza que yo era el enemigo. Salimos a la carretera. Nuestro barrio de La Paz, de Valverde, quedó atrás. Iba hacia Pinos Altos. Es un pueblo, unos 40 kilómetros de la ciudad. Allí vivía mi madre, Josefa. Conducía y me temblaban las manos en el volante. Lo había hecho. Lo había sacado. Ya se veía a Pinos Altos, casitas antiguas, jardincillos. Llegué al final de la calle, a la casa de mi madre, aparqué el coche. «Hemos llegado, hijo, sal». Mi madre, al parecer, había visto el coche por la ventana. Salió al porche, anciana, con su pañuelo, con sus zapatillas de andar por casa. «Miguel, tan temprano». «Ay, Carlitos, ¿por qué no estáis en el colegio?» «¿Qué ha pasado, Miguel? Tienes una cara...». «Mamá, luego», dije, empujando a Carlitos hacia la casa. «Déjanos entrar, hace frío. ¿Nos haces un té, por favor?» Entramos a casa, al calor, a ese olor familiar desde la infancia de la chimenea y las manzanas secas. «Siéntate, Carlos». Lo senté en la gran mesa redonda de la cocina. La abuela se afanó, sacó tazas, mermelada, cortó pan. Miraba ora a mí, ora a él. Veía que había pasado algo terrible, pero callaba. Lista es la mía. Carlitos estaba sentado con la cabeza gacha, mirando la mesa. Ni siquiera se había quitado la chaqueta. Le ayudé a desabrocharse. Me senté frente a él. Mi madre puso delante de él una taza de té y un plato de mermelada. «Bebe, hijo, está caliente». No se movía. Extendí la mano sobre la mesa.
mi mano grande llena de callos, y la posé sobre su pequeña palma que estaba apoyada en la mesa. «Hijo», dije en voz baja, «mírame, por favor». Lenta, muy lentamente levantó los ojos, esos ojos de un anciano de 8 años. «Lo sé todo», dije. Se estremeció. En los ojos destelló un miedo salvaje. «Papá, yo...» empezó a tartamudear. «Tranquilo», le apreté la mano. «Sé lo del arroz. Sé todo lo que te decía mamá por la noche. Lo sé todo, Carlos». Me miraba sin creerlo. «¿Pero cómo?» «Eso no importa». Me incliné hacia él sobre la mesa. «Lo que importa es que tú no tienes ninguna culpa, de ninguna de sus palabras, de ninguna de sus acciones. ¿Me oyes? Tú no tienes la culpa». Y entonces le tembló el mentón, esos pobres labios apretados. «Nunca más te dolerá nada», dije con toda la firmeza que pude. «Te lo prometo, ya nadie te tocará nunca». «Te creo. ¿Entendido?» Y eso fue todo. Fue como si reventara una presa. No gritó. Emitió un aullido fino y terrible que, al parecer, había guardado en sí durante todos esos meses. Su pequeño cuerpo se dobló, cayó con la cabeza en la mesa y rompió a llorar. Lloraba de un modo en que no lloran los niños. Aullaba desesperadamente, ahogándose en sacudidas. Salía todo el dolor, todo el horror, toda esa soledad. Me levanté de un salto, corrí hacia él, lo saqué de detrás de la mesa, lo levanté en brazos. Se aferró a mi chaqueta, a mi cuello, como si yo fuera su único salvavidas. Se apretaba contra mí y lloraba, sacudiéndose con todo el cuerpo. «Llora, hijo». Le acariciaba la cabeza, y yo mismo tenía las lágrimas resbalando por las mejillas. «Llora, todo está bien, todo va a salir bien. Papá está aquí, papá estará siempre aquí». Mi madre estaba de pie junto a la chimenea, con las manos en la boca, y también lloraba. Me senté en el banco, lo mecía en brazos como a un bebé, y repetía solo una cosa: «Estoy aquí, estoy contigo. Todo ha terminado». No sé cuánto estuvimos así, quizás media hora. Por fin empezó a calmarse. Los sollozos se espaciaron. Se aferró a mí simplemente y cayó, respirando pesadamente. Miré a mi madre. «Mamá, quédate con él, tengo que ir». «¿A dónde?» «A ella», se asustó. «No, no a ella». Sacudí la cabeza. «No a ella, a la policía y a los servicios de protección al menor». Saqué del bolsillo de los vaqueros las 3 pequeñas tarjetas de memoria y el cargador. «Tengo todo grabado, mamá. Cada una de sus palabras, cada uno de sus gemidos. Hoy lo termino». Pasé a Carlitos, dormido, o más bien agotado, a los brazos de mi madre. Ella lo cogió, lo apretó contra sí. «Dios mío, Miguelito, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho ella?», susurraba, y le corrían las lágrimas por las mejillas arrugadas. «Mamá, me abroché la chaqueta». La voz me salió firme. Yo mismo me sorprendí de dónde venía esa firmeza. «Escóndelo. No como en un sótano, claro, pero si ella viene, si empieza a llamar a la puerta, no le abras. Llama enseguida a la gente de zona. ¿Entendido?» «Sí, entendido». «Sí. ¿Y tú a dónde?» «A terminar esto», dije. «Que se quede aquí, no abras a nadie». Me fui. Salí de casa, me senté en el SEAT. Las manos ya no me temblaban. Saben, pasa a veces eso cuando ya todo se ha consumido por dentro y solo queda un pozo frío y firme. Tenía ese pozo en el pecho. Volvía conduciendo a Valverde y en mi cabeza había un plan claro. No fui a casa. ¿Para qué? Fui directamente a nuestra comisaría del barrio de La Paz. Un edificio gris corriente, los escalones de entrada, una puerta descascarillada. Entré. Detrás del mostrador, detrás del cristal, estaba el guardia de servicio, un sargento joven, aburrido. «Querría poner una denuncia», dije. Levantó hacia mí los ojos perezosamente. «¿De qué tipo?» «Mi esposa. Maltrata cruelmente al niño». El sargento suspiró. Todo el aburrimiento del mundo estaba en ese suspiro.
Enseguida entendí que para él era un asunto doméstico, peleas de familia. Ahora empezaría a pasarme a la gente de zona que no está en su puesto. Nombre, apellido, domicilio. Tomó un impreso. ¿La esposa bebe? No bebe, dije lo más tranquilamente que pude. Lo tortura. El sargento soltó una risita. ¿Tortura? ¿Con el soplete? Hombre, vaya al grano. La ha pegado, tiene moratones. Se han peleado, ella le ha dado un cachete, y usted ha venido a quejarse, ¿es eso? Lo miraba, y él a mí, y entendí que las palabras aquí no servían para nada. En silencio metí la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y saqué el cargador blanco y las 3 tarjetas de memoria. Tengo vídeo, dije, 3 noches. ¿Quiere ver cómo ella lo educa? Algo en mi voz, probablemente, le cayó, o la palabra vídeo. Dejó de sonreír. ¿Qué vídeo? Uno, dije, donde la mujer pone las rodillas desnudas del niño sobre el arroz toda la noche, y donde le dice que el padre, es decir, yo, le odia y quiere abandonarle. ¿Servirá un vídeo así o necesitan uno con el soplete? El sargento se irguió, me miró atentamente. Pasen por aquí, dijo ya con otro tono. Al despacho. Me llevó por un pasillo oscuro, me hizo entrar en un pequeño despacho. Allí estaba sentada una mujer de uniforme, capitán, cansada, no joven, con una mirada pesada. En la plaquita ponía Inspector de Protección al Menor. García M.V., inspectora de menores. Lo que necesitaba. Aquí, Marisol, dijo el guardia. Este ciudadano con una denuncia dice que tiene vídeo. Ella levantó hacia mí sus ojos sin brillo. Le escucho. Y empecé a hablar, tranquilo, por orden, sobre cómo había cambiado mi hijo, sobre cómo había cambiado mi esposa, sobre los turnos nocturnos, sobre cómo me había escondido en el armario. Escuchaba en silencio, sin interrumpir. La cara era de piedra. Cuando llegué al armario, asintió casi imperceptiblemente, como si lo hubiera entendido todo. Y luego compré la cámara. Aquí está. Y aquí hay 3 grabaciones. Puse las tarjetas de memoria en la mesa. ¿Tienen dónde verlas?, pregunté. Ella sacó en silencio del cajón de la mesa un portátil, igual de viejo, del Estado. Cogió la primera tarjeta y nos pusimos a ver. Yo ya lo había visto. La miraba a ella, a esa García. Al principio estaba solo profesionalmente atenta, pero cuando empezó la segunda noche donde Elena decía «A nadie le importas, tu padre se avergüenza de ti, nos abandonará por tu culpa», vi cómo se le apretaban los dientes, cómo los dedos, que tenía apoyados en la mesa, se pusieron blancos. Lo vio todo hasta el final, luego puso la segunda, luego la tercera, donde de nuevo estaba el arroz. Cuando terminó la última grabación, estuvo unos segundos callada, luego lentamente levantó hacia mí los ojos. En ellos ya no había cansancio, había una rabia tranquila, fría. «¿Dónde está el niño?», preguntó. «En casa de mi madre, en Pinos Altos, en lugar seguro». «¿Y la esposa en casa?». «Supongo que sí. Estaba en el mercado cuando nos fuimos». «Escriba». Me acercó un impreso. «Escriba todo lo que me ha contado, con detalle, lo del armario, la cámara, cada noche». Y escribí. Unas 2 horas, creo. La mano se entumece. Describí todo, cada palabra que recordaba. Cuando terminé, ella cogió los folios y las tarjetas, los puso en un sobre, los selló. «Bien, Miguel», me miró. «¿Apellido?» «Herrera. Miguel Herrera». «Escúcheme, esto no es un asunto doméstico. Esto es el artículo sobre incumplimiento de deberes en la crianza de un menor unido a malos tratos». Y lo que decía, hizo una pausa. «Eso lo pasaremos por los psicólogos. Eso tira de vejación. Ha hecho todo bien al grabarlo». Descolgó el auricular. «Guardia, García aquí, que me manden una patrulla». «Sí, 2 agentes. Y que llamen a protección al menor que manden coche. Dirección». Miró mi denuncia. Barrio de La Paz. Y entonces en mi bolsillo sonó el teléfono. Lo saqué.
En la pantalla brillaba Elena. Miré a García. Ella asintió. «Ponlo en altavoz». Pulsé el botón. «¡Miguel!», gritó el auricular, de modo que quizás se oía en el pasillo. «Miguel, ¿dónde estás? He llegado. En casa no hay nadie. ¿Dónde has llevado a Carlitos? ¿Lo has secuestrado?». No preguntaba qué había pasado. No estaba preocupada. Estaba furiosa. «Estoy en la policía, Elena», dije en voz baja. En el auricular se hizo el silencio. Un silencio tal que se oía cómo respiraba. «¿Dónde?», susurró. «¿Para qué?». «En la comisaría del barrio de La Paz he puesto una denuncia sobre cómo educas a nuestro hijo». Y de nuevo silencio. Y luego oí cómo su voz cambió. Se volvió llorosa, lastimera. «Miguelito, Miguel, ¿qué estás diciendo? ¿Qué denuncia? ¿Estás borracho? ¿Qué he hecho yo? Solo quería que creciera como una persona. Voy a demandarte por calumnias». «Tengo vídeo, Elena», dije, y mi voz sonó como si hablara otro. «3 noches, el arroz y todas tus palabras. Que no le quiero, que no le importa a nadie. Todo grabado». El auricular cayó. Solo oía su respiración entrecortada, atrapada. «No nos busques», dije. «Ahora vendrán a verte de la policía y de protección al menor. Espera». Corté la llamada. García me miraba. «Resístase, Miguel Herrera. Ahora empieza». Y empezó. Estuve casi hasta la tarde en esa comisaría. Luego fuimos a protección al menor. Estaba en otro edificio, al otro extremo del barrio. Otro despacho, otras mujeres, de nuevo mi relato. Aquí ya tenían otras caras, más de funcionarias. Se escandalizaban, chasqueaban la lengua. Pero cuando vieron el vídeo, el escándalo paró. Lo miraron en silencio, con caras como de asco. «Dios mío», dijo la jefa, «y eso es una madre». Tuve que firmar montones de papeles sobre que el niño reside temporalmente con la abuela, sobre que solicito, Dios mío, ¿cómo sonaba eso?, proteger al menor de los contactos con la madre. Cuando salí de allí, en la calle ya era de noche. Brillaban los faroles. Me senté en el coche. Me sentía exprimido, como si me hubieran sacado todo lo que había dentro. Llamé a mi madre. «Mamá, ¿qué tal?». «Nada, Miguelito». La voz le salió preocupada. «Ha comido un poco, ahora está sentado, dibujando, callado». ¿Fue ella? Se me heló todo. ¿Qué? Sí, sobre las 3. Llegó en taxi, golpeaba la puerta, las ventanas, gritaba que soy una ladrona, que he robado a Carlitos. Que le devuelva al niño, gritaba. No sé cómo pude no abrir. Dije que llamaba a la gente de zona. Se puso a gritar, se subió al taxi y se fue. Cerré los ojos. De todas formas había ido allí, no a la policía, no a hablar conmigo. Había ido a por él. «Todo, mamá, ya no vendrá más. Ya han ido a verla. Quédate con él, ahora voy». Paré en el supermercado, compré provisiones, una bolsa entera, y fui a Pinos Altos. Cuando entré en casa, Carlitos se abalanzó hacia mí, sin lágrimas. Simplemente corrió y se aferró a mi pantalón. En silencio, de pie, apoyando la cabeza en mi rodilla. Le acaricié la cabeza. «Todo, hijo, estoy en casa». El juicio, les digo, no es como en las películas. No es que todos griten y los abogados actúen vistosamente. En nuestro caso todo fue tranquilo, y ese silencio era aún más terrible. La vista fue a puerta cerrada, porque el asunto concernía a un menor. Estas cosas no se ventilan en público. Yo, Elena, la jueza, una mujer mayor, severa, que parecía mirar directamente al alma, 2 asesores, la inspectora García de Protección al Menor, la señora de Servicios Sociales y nuestros abogados. Al mío me lo asignó el Estado. Elena contrató a uno listo, espabilado. A Carlitos, gracias a Dios, no lo llevaron a las vistas. Antes habló con él varias veces la psicóloga infantil que asignó protección al menor. Lo llevé a verla. Al principio callaba, simplemente estaba sentado y dibujaba. Dibujaba siempre casas negras, ventanas negras. Pero luego, creo que a la tercera visita, empezó a hablar.
La psicóloga, una chica joven, encontró la llave para él. Luego escribió un informe. Lo leí. Se me puso el vello de punta, aunque parecía que ya lo sabía todo. Había palabras: trauma psicológico grave, síndrome de indefensión aprendida, agresividad reprimida, sentimiento profundo de culpa impuesto desde fuera. Palabras médicas, secas, pero detrás de cada una estaba el dolor de mi hijo. En el juicio todo empezó con Elena. Lloraba. No gritaba como aquella vez por teléfono. Lloraba tranquila, amargamente. Su abogado fue directo al grano, que el marido, es decir, yo, me lo había inventado todo, que soy un tirano, que hace tiempo quería quitarle al hijo y el piso, que a propósito, imagínense, a propósito lo había atormentado para que se quebrara, que lo había organizado todo. Él me sacaba de quicio, sollozaba, mirando a la jueza. Siempre callado, siempre descontento. Y yo me esforzaba por el hijo. Quería que creciera como una persona, que no fuera, titubeó, pero entendí lo que quería decir. Como yo. ¿A mí también me educaron así?, de repente exclamó. Sí, a mí me dejaban en el rincón, y fíjate, salí adelante. Y él se había desmandado del todo. Dejó de respetarme. No quería nada malo. Yo cosía así. Me quedé sentado en silencio. ¿Y qué podía decir? La miraba, a esa mujer, y no sentía odio. Les digo con sinceridad que sentía una terrible oscuridad vacía y quizás incluso lástima. Es que ella de verdad no lo entendía. Creía sinceramente que hacía lo mejor. Miguel Herrera, se volvió hacia mí la jueza. ¿Qué tiene que decir sobre los métodos de crianza? Me levanté. Las manos me temblaban un poco. Solo puedo decir lo que he visto y oído. Y entonces en la sala pusieron las grabaciones. Mi abogado pidió primero el sonido, esa segunda noche. A nadie le importas. Tu padre se avergüenza de ti. Por eso trabaja de noche, porque no quiere verte. Nos abandonará por tu culpa. En la sala se hizo el silencio, como en un pozo. Vi cómo Elena se aferraba con los dedos al banco, cómo su abogado se desinfló. Miraba la mesa. Y luego pusieron el video. La tercera noche, esa imagen granulada en blanco y negro. Ella entra, echa el arroz, agarra a Carlitos. Elena se tapó la cara con las manos. «Apáguenlo», gritó. «Apáguenlo. Eso no es verdad. Lo ha manipulado. Es montaje». Pero la jueza miraba, lo vio hasta el final, hasta el momento en que Carlitos está de rodillas balanceándose, y ella le sisea que se calle, porque su voz irrita al padre. «Suficiente», dijo la jueza. Luego leyeron el informe de la psicóloga. El juicio no duró mucho, solo hubo 2 vistas. En la segunda, la última, nos dieron la palabra. Elena habló confusamente, que estaba enferma, que tenía los nervios, que no lo haría más. Pedía que no le quitaran al hijo. Y luego me preguntaron a mí. Me levanté. «Señoría», dije, y la voz no me tembló. «No quiero que vaya a la cárcel. No le deseo ningún mal. Entiendo que quizás a ella misma la educaron así». Miré directamente a Elena. «Pero no puedo dejar que destruya a mi hijo. No puedo confiarle su vida. Solo quiero salvarle. Eso es todo». El veredicto lo leyeron largo rato, en lenguaje oficial. Pero la esencia era sencilla. Se privó a Elena de la patria potestad de forma completa. Teniendo en cuenta, aquí la jueza hizo una pausa, los claros indicios de trastorno psíquico y el hecho de que ella misma reconoció que necesitaba ayuda, se le impuso tratamiento psiquiátrico ambulatorio obligatorio, seguimiento por especialista y 100 horas de trabajos en beneficio de la comunidad. Barrer calles. Estaba sentada como de piedra. Al parecer no llegó a entender lo que había pasado. Cuando todos salieron, me esperaba en el pasillo. «Traidor», me dijo a la cara, en voz baja, sin gritar. «Me has traicionado. Has destrozado la familia». La miré por última vez. «No, Elena. La familia la destrozaste tú, y yo solo he salvado lo que quedaba de ella». Me di la vuelta y me fui. No la he vuelto a ver. Han pasado 2 años. Saben, el tiempo cura. No todo, claro. Las cicatrices quedan, pero ayuda.
Aquel apartamento del barrio de La Paz lo vendí enseguida. No podía estar allí. Ni siquiera fui a por las cosas. Le pedí a mi madre que fuera. Con Carlitos vivimos en su casa en Pinos Altos mientras se resolvían todos esos trámites de reparto. Luego compré un apartamento de 2 habitaciones, más pequeño que aquel, pero en otro barrio, junto al parque, limpio. De la panadería me fui, claro. No podía seguir trabajando de noche. Mi hijo me necesitaba durante el día, por la tarde, siempre. Me puse de conductor del autobús urbano en la línea 12. El trabajo es variado, la gente de todo tipo, a veces nerviosa. Pero cada tarde a las 7 puntual dejo el autobús en el depósito y voy a casa con mi hijo. Vivimos los 2 solos. Con nosotros también está el gato Roque. Lo recogimos en la calle, flacucho. Carlitos. Carlitos tiene ahora 10 años. Todavía se estremece. Si en la calle alguna mujer le grita a su hijo en voz alta, se encoge y busca mi mano. La psicóloga, a la que vamos hasta ahora una vez a la semana, dice que es un eco. Puede que se quede mucho tiempo, o quizás para siempre. Pero ha vuelto a reírse. No enseguida, creo que solo al cabo de un año. Fue a un colegio nuevo. Al principio callaba, tenía miedo, y luego nada, encontró amigos. Se apuntó al club de ajedrez en el Palacio de Actividades Extraescolares. Yo mismo me sorprendí. Siempre había sido tan inquieto, y resulta que el ajedrez se sienta, piensa, le gusta. Y la semana pasada trajo a casa una medalla, pequeña, de bronce, por el 3er puesto en el campeonato de la ciudad. Esa tarde estábamos sentados en la cocina de nuestra casa nueva, pequeña pero tan acogedora. Bebíamos té con un pastel que yo había comprado, y esa medallita estaba sobre la mesa. Y Carlitos de repente me miró, con seriedad, así, de modo nada infantil. «Gracias, papá», dijo en voz baja. «¿Por qué, hijo?», no entendí. «¿Tú mismo la has ganado?». «No», sacudió la cabeza. «Gracias por haberte escondido entonces en el armario». Y aquí no pude aguantar más. No respondí nada. Simplemente me levanté, me acerqué a él y lo apreté fuerte contra mí, a mi hijo, tan caliente, tan vivo, tan mío. Sí, perdimos la familia que conocíamos. Quizás nunca existió esa familia, no lo sé. Pero salvé. Salvé lo más querido, lo más valioso que tenía. Salvé a mi hijo. Todo esto lo digo para qué. La vida es una cosa muy complicada, y a veces te pone en situaciones que no desearías a tu peor enemigo. Pero he entendido una cosa. Nunca apartes la vista, especialmente de tus hijos. Míralos, escúchalos, aunque callen. A veces su silencio grita más que ninguna palabra. Por favor, cuiden a sus seres queridos. ¿Y a ustedes les ha pasado alguna vez sentir que algo anda mal con un ser querido, pero él no puede decirlo? Cuéntenlo en los comentarios. ¿Cómo entendieron que era hora de intervenir?